María Tudor nació marcada por un destino que parecía grande, pero que muy pronto se tiñó de sombras. Hija de Enrique VIII y de Catalina de Aragón, fue durante sus primeros años la niña mimada del reino, educada con una formación propia de una futura reina. Su linaje era impecable, su madre era una princesa española y su padre el monarca más poderoso de Inglaterra. Sin embargo, aquel mundo de seguridad se quebró cuando Enrique decidió romper con Roma para casarse con Ana Bolena. De la noche a la mañana, María dejó de ser la heredera legítima para convertirse en una hija repudiada, relegada y humillada por el mismo hombre que debía protegerla. Este golpe marcó profundamente su carácter. Creció bajo la sombra de un padre que, por ambición personal, había destruido la estabilidad de la fe en Inglaterra. María vio cómo su madre era apartada y cómo ella misma fue declarada ilegítima, obligada a aceptar su propio despojo si quería sobrevivir. Esa experiencia forjó en ella una necesidad inquebrantable de defender lo que sentía suyo, la tradición católica y el honor de su madre. Allí nació la obsesión que guiaría toda su vida, una llama interior que no se apagaría nunca. Cuando finalmente ascendió al trono en 1553, tras la muerte de su hermano Eduardo V y el breve reinado de Jane Grey, no lo hizo como una reina victoriosa, sino como una mujer marcada por años de humillación y pérdida. La corona no representaba solo poder, sino una misión casi divina: reparar lo que su padre había roto. Para ella, gobernar Inglaterra significaba vengar la afrenta contra su madre y devolver la isla al seno de la Iglesia Católica. Cada decisión, cada acto de su gobierno, estaría teñido por ese peso emocional. Y aunque parecía un triunfo, en realidad fue el inicio de un camino de obsesión que poco a poco consumiría tanto a su reino como a ella misma. Una vez en el trono, María no tardó en mostrar que su reinado estaría dominado por una única meta: restaurar el catolicismo en Inglaterra. Su obsesión por borrar cualquier huella de la reforma protestante no era solo un asunto político, sino una herida personal que ardía en su interior desde la niñez. Para ella, cada protestante no era simplemente un opositor religioso, sino una amenaza viviente al honor de su madre y a la fe que consideraba la única verdadera. Bajo esa convicción, su reinado se transformó en una cruzada sangrienta. El Parlamento, bajo su presión, anuló las leyes reformistas y devolvió al Papa la autoridad sobre la Iglesia inglesa. Pero María no se conformó con decretos. Quería limpiar su reino con fuego y miedo. Decenas de obispos, pastores y ciudadanos comunes fueron arrestados y llevados a juicio bajo cargos de herejía. El resultado era siempre el mismo: la hoguera. Entre 1555 y 1558, más de 280 personas fueron quemadas vivas, en plazas públicas, mientras la multitud presenciaba el espectáculo del terror. Nombres como Thomas Cranmer, arzobispo de Canterbury, se convirtieron en símbolos de aquella persecución. La violencia no solo buscaba eliminar la herejía, sino enviar un mensaje claro: Inglaterra debía volver a la obediencia romana, aunque el precio fuera el miedo. Pero aquella política implacable tuvo el efecto contrario. El fuego de las hogueras no apagó las ideas protestantes, las convirtió en martirio. Los relatos de aquellos quemados comenzaron a circular por todo el reino, fortaleciendo la resistencia y sembrando un odio profundo hacia la reina. Fue entonces cuando nació el apodo que marcaría su memoria: Bloody Mary, la reina sangrienta. Un título que no surgió de propaganda extranjera, sino del propio pueblo que veía en ella a una soberana más interesada en la venganza espiritual que en el bienestar de sus súbditos. Su cruzada, que ella veía como una obra santa, se transformó en un legado de miedo que ensombrecería para siempre su figura. Si la religión era el corazón de su reinado, el matrimonio fue la obsesión que marcó su desgracia personal. María consciente de que la estabilidad de la dinastía dependía de un heredero, puso toda su esperanza en desposarse con Felipe II de España, hijo del poderoso Carlos V. Para ella, la unión significaba más que un simple pacto político. Era la posibilidad de devolver a Inglaterra un rey católico fuerte y asegurar la continuidad de su fe en la corona. El matrimonio se celebró en 1554, entre grandes fastos, pero detrás del esplendor ya se gestaba una tragedia. Felipe no compartía la pasión de María. Para el príncipe español, aquella unión era una alianza estratégica más en el ajedrez europeo, un medio de asegurar influencia en Inglaterra, no una entrega de amor. María, en cambio, se aferró a él con un fervor casi desesperado. Encontró en Felipe no solo un esposo, sino la figura masculina que parecía reparar la ausencia de su padre y la humillación sufrida durante su juventud. El problema fue que aquel afecto no era correspondido. Pronto comenzaron los rumores. El rey pasaba más tiempo en sus asuntos continentales que en compañía de su esposa.
María, ya entrada en los 30 y sin haber conocido antes el matrimonio, se volcó por completo en la idea de concebir un hijo. Y entonces ocurrió lo que la historia recuerda como uno de los episodios más dolorosos de su vida: los embarazos psicológicos. Varias veces creyó estar encinta, con síntomas que engañaban incluso a los médicos de la corte. Su vientre se abultaba, su cuerpo parecía responder, y todo el reino esperaba ansioso el nacimiento del heredero. Pero al final, solo quedaba el vacío y la humillación. Estos falsos embarazos no solo dañaron su salud física y mental, sino también su reputación. El pueblo comenzó a verla como una reina débil, incapaz de asegurar el futuro de Inglaterra. Su obsesión por Felipe y por un hijo nunca nacido la encadenaron a una espiral de frustración que aumentó su amargura. Mientras tanto, Felipe se distanciaba cada vez más, dejándola sola con sus ilusiones rotas. La tragedia matrimonial de María no solo quebró su espíritu, sino que reforzó la percepción de que su reinado estaba condenado a la desdicha. Los últimos años de María fueron un reflejo amargo de sus derrotas personales y políticas. La reina, que había soñado con restaurar la grandeza católica y consolidar una dinastía, comenzó a mostrar un deterioro físico que asustaba a quienes la rodeaban. Su cuerpo, desgastado por la tensión de los embarazos psicológicos y por la melancolía constante, empezó a resentirse. Sufría dolores intensos en el abdomen, fiebres recurrentes y una debilidad que la obligaba a pasar largos periodos en cama. Los médicos de la época, incapaces de dar explicaciones claras, solo veían cómo su soberana parecía consumirse lentamente. El pueblo, supersticioso y marcado por los rumores, comenzó a susurrar que la reina se estaba pudriendo en vida. El olor que desprendía su cuerpo enfermo alimentaba las habladurías, y muchos lo interpretaban como un castigo divino por las hogueras encendidas contra los protestantes. El mito de una reina que se corrompía desde dentro encajaba con la imagen de una monarca consumida por la obsesión y el resentimiento. Aunque en realidad se trataba probablemente de un cáncer de útero o de una infección grave, en la mente popular se convirtió en símbolo de su fracaso espiritual. El declive físico arrastró también su fortaleza mental. María se volvió más desconfiada, más sombría. Sus esperanzas de tener un heredero se habían desvanecido y Felipe II, su marido, apenas mostraba interés por permanecer a su lado. Se sentía abandonada, derrotada y traicionada por el mismo destino que creyó tener bajo control. Su fe, lejos de darle consuelo, la hacía interpretar cada sufrimiento como una prueba que debía soportar hasta el final. La reina, que había empezado su gobierno con un fuego ardiente en el corazón, terminó sus días como una mujer quebrada, rodeada de enemigos y aislada en sus propias culpas. Su cuerpo deteriorado fue el reflejo de una vida gobernada por pasiones extremas, donde la obsesión se transformó en enfermedad, y el poder en un castigo que la acompañó hasta su último respiro. Cuando la muerte finalmente alcanzó a María en 1558, no fue el fin de una reina victoriosa, sino el ocaso de un reinado empañado por la sangre, la frustración y la enfermedad. Se apagó a los 42 años, sin hijos, sin el amor que tanto había anhelado de Felipe II y sin haber consolidado la restauración católica que había defendido con tanta ferocidad. En el mismo instante en que expiraba, el poder pasaba a manos de su hermana Isabel, que transformaría Inglaterra en un imperio protestante y dorado, borrando con su éxito cualquier resquicio de grandeza en la memoria de María. Lo que quedó de ella no fueron logros políticos ni victorias diplomáticas, sino un legado marcado por el miedo. Para su pueblo, María no fue la hija piadosa que soñaba con devolver la fe, sino la Bloody Mary que llenó las plazas con el humo de las hogueras. Los mártires protestantes, en lugar de desaparecer, se convirtieron en héroes inmortales que cimentaron el relato de la crueldad de la reina. Cada víctima de su fanatismo fue un ladrillo en el monumento oscuro de su reputación. Pero más allá de la condena histórica, la vida de María revela una tragedia humana, la de una mujer moldeada por las heridas de la infancia, por el abandono paterno, por la necesidad desesperada de redención. Sus decisiones, por crueles que parecieran, nacían de una obsesión que le dio identidad, pero que al mismo tiempo la destruyó. Fue una reina que confundió la fe con la venganza, el amor con la dependencia y el poder con la imposición del miedo. En la historia, su figura quedó como advertencia. María es recordada no por lo que alcanzó, sino por cómo su obsesión la consumió hasta corromper su cuerpo y su nombre. Una reina que quiso salvar un reino, pero terminó perdiéndose a sí misma en el intento. Y es que el verdadero poder, como demuestra su vida, no está en imponer la fe ni en forzar el destino, sino en gobernar primero sobre las propias pasiones. Ese fue el reino que María nunca pudo conquistar.